Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca. Buena ciencia, ¿qué tal, Ángel? Buena ciencia en este día veraniego, porque estamos aquí a 40 grados, por aquí cerca de Madrid, en Villanueva del Pardillo. No sé cómo andaréis vosotros ahí en Albacete. Pues calentitos. Estamos, creo que se esperan 38 grados de máxima por aquí hoy. Y, en fin, yo espero que antes de acabar no se me funda el micrófono o tengamos algún problema por el calor, porque vamos, o que se me funda el cerebro. Porque eso te iba a decir, o las neuronas, como se nos fundan las neuronas, vamos a ir un poquito... Bueno, pues que nos perdonen lo que nos escuchan si encuentran algo raro, es el calor. Efectivamente. Muy bien, pues vamos allá, vamos a desarrollar 6 noticias, tú 3 y yo otras 3, y adelante con la primera. Venga, vamos a entrar en materia. Muy bien, pues yo voy a contar las 3 noticias que me han parecido interesantes esta semana. Una tiene que ver con la extracción de los contenidos de una célula simple mediante una especie de nanojeringa. La idea de por qué esto es interesante es que un cáncer o un órgano que sea, un tejido, está formado por evidentemente muchas células y no todas son exactamente iguales. Hay una heterogeneidad celular. Y esa heterogeneidad celular pues tiene que ver con enfermedades, con cómo se desarrolla el cáncer, en fin, una serie de cosas. Entonces, estudiar esa heterogeneidad es importante y para eso habría que analizar una por una las características de cada célula. Bueno, pues esta tecnología pues lo que permite ahora es extraer una pequeña cantidad del citoplasma o del núcleo de la célula y vamos a contar cómo se puede hacer eso y la utilidad que tiene esta técnica. La segunda noticia, nos vamos no a las estrellas, pero casi, la podemos titular Cómo encontrar una segunda Tierra, claro, antes de lo previsto. La idea es utilizar, hay un nuevo telescopio que se va a poner en órbita, se planea poner en órbita para el año 2025. Alguien ha tenido la idea de utilizar este telescopio, además de para su misión fundamental, que es el estudio de la energía oscura del universo, luego contamos un poquito más sobre este tema, pues utilizar el telescopio para descubrir planetas por una nueva tecnología, una nueva técnica, un nuevo método que no es ninguno de los dos principales que se están empleando, el que bloquee el planeta, bloquea la luz de la estrella cuando pasa por delante, o por efectos gravitatorios, digamos que hace que la estrella baile, entre comillas, alrededor del centro de gravedad. Bueno, esto sería una nueva tecnología, un nuevo método de descubrir planetas que permitiría el descubrimiento de planetas más pequeños gracias a este nuevo telescopio que se va a poner en órbita pues de aquí a 9 años y todo va bien. Y vamos a contar un poco en qué consiste esta idea que a mí me parece pues extraordinaria, realmente tremenda la tecnología y la idea que hay detrás y lo que lo que los ingenieros de la NASA son capaces de idear y de poner en marcha. O sea, es espectacular. Y la tercera noticia tiene que ver con un interruptor genético, un nuevo gen, un gen que se puede manipular para expandir la población de células madre que hay en el cordón umbilical. La sangre de cordón umbilical, pues, en fin, saltó un poco a la palestra informativa hace unos años. Se han generado bancos de cordón umbilical o de sangre de cordón porque tienen células madre que pueden servir para, curar enfermedades de varios tipos. Y negocios. Y negocios, claro. Y negocios de cordón umbilical que también cuentan. Exacto. Negocios no siempre demasiado claros porque se venden cosas que luego a lo mejor no son reales. Sí. Bueno, uno de los problemas que efectivamente tiene el cordón umbilical, la sangre de cordón, es que no contiene muchas células madre, contiene más bien pocas. Y uno de los problemas es precisamente este. Hay bastante investigación para intentar expandir esa población de células madre y lo que vamos a relatar es
un nuevo descubrimiento que avanza hacia este objetivo y cuál es la importancia de que efectivamente podamos contar con una expansión de esta población de células madre en el cordón umbilical y las ventajas que se puede tener pues en el futuro, que como decía uno, en el futuro ya es que el que se muera es porque lo va a decidir así, o sea, en el fondo ya la gente que no se quiera morir pues no se va a morir porque vamos a regenerar todo, va a haber medicina regenerativa, le vamos a poner células nuevas y vamos a seguir vivos eternamente. Está abierto que si hace uno caso a los anuncios, eso ocurre ya, porque el que no es guapo, alto... es porque no quiere. Es porque no le da la gana. Hay productos para todo. Así es, bueno, pues un poco de eso de la noticia, lo que pasa es que la noticia, claro, es seria y es seria, sí. El descubrimiento tiene, en fin, tiene su importancia y puede ampliar bastante la utilidad de la sangre de cordón, que claro, es bastante abundante, ¿no? Cada nacimiento pues se puede extraer sangre de uno de esos cordones y es muy fácil de obtener y además sin riesgo ninguno, con lo cual es un tema importante. Muy bien, pues esas son mis 3 noticias y ahora te doy paso a ti para que nos cuentes brevemente los titulares de las tuyas. Muy bien, pues mis noticias van variadas. En primer lugar, vamos a hablar de cómo se rompen los continentes. Es decir, bueno, nadie se asuste, no se va a romper Europa así de aquí, de ahora a mañana, pero todos sabemos que los continentes que existen actualmente, hubo tiempos pasados en los que estaban agrupados formando supercontinentes. De hecho, pues supongo que quien más, quien menos ha oído hablar de Pangea, de Gondwana, de la Eurasia, que eran antiguos continentes que en un momento determinado se dividen, sí. y se dividen en trozos que se separan y se separan a una velocidad que, aunque sea muy pequeña para los que nos movemos rápido, pero es cuando uno piensa en todo un continente, realmente algunos se separan bastante rápido, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se separan? ¿Cómo se produce esa ruptura? Pues un artículo que se publica en la revista Nature especifica que esa ruptura tiene lugar en 2 fases, y eso es lo que vamos a explicar después en el desarrollo de la noticia. Esa es la primera. La segunda, vamos a hablar también de galaxias, ya que tú te pones a tocar el tema, vamos a completarlo, ¿no? Se trata de la elaboración de un mapa tridimensional que contiene más de 1 millón de galaxias, y que lo que pretende este mapa es darnos una visión de cómo es el universo, y una vez que tenemos esa visión, dado que solo podemos ver aquello que de alguna manera emite radiación y no aquello que no emite radiación que nos llegue, por lo menos que nosotros seamos capaces de detectar, ¿no? Y por eso hablamos de materia bariónica o materia visible, que es aquella que podemos ver, y materia que no podemos ver, hablamos de materia oscura, o de energía que no podemos detectar y hablamos de energía oscura. Bueno, pues este nuevo mapa en 3 dimensiones, que se va consiguiendo cada vez con una precisión mayor, es el que nos permitirá luego sacar conclusiones sobre precisamente esa parte que no es visible y que nosotros, lógicamente, nos intriga porque, entre otras cosas, tiene efectos inesperados, como es la aceleración, la expansión acelerada del universo, ¿no? Que nadie la esperaba hace nada. No la esperaba nadie, y efectivamente es un efecto realmente muy sorprendente del universo. O sea, lo que está pasando es bastante muy interesante, desde luego, y todavía no sabemos por qué, ¿no? La causa final no la conocemos. Exacto. O sea que, hay tantas cosas que no sabemos, menos mal, porque si lo supiéramos todo esto sería aburridísimo. El tercer tema, ya un poco más largo, aunque no se va a poder desarrollar en su totalidad, porque son nada menos que 7 artículos los que se publicaron en el último número de la revista Science, y habla de pensar en lo inimaginable en cuanto a catástrofes naturales, ¿no? No se trata ahora de volver a destruir la Tierra, como ocurre con todas las películas que vemos últimamente, ¿no? Sino se trata de ser realistas y decir, bueno, ¿a qué peligros estamos expuestos, ¿no? Y en cierta medida, ¿qué se puede hacer? Porque es importante conocer las cosas, pero sobre todo es importante estar preparados, ¿no? No todos son meteoritos que caen y acaban con los dinosaurios y, por lo tanto, o invasiones extraterrestres, ¿no? Hay una serie de posibilidades que, cuanto mejor las conozcamos, mejor nos podemos preparar en caso de una eventualidad, ¿no? Así que se habla de supervolcanes, se habla de la prevención de desastres y lo que hacen los medios de comunicación social actual para
para poderlos detectar, la utilización de satélites espaciales precisamente para poder llegar antes a las zonas de desastre, cuantificarlos y poder actuar con mayor rapidez. Es decir, hay un montón de posibilidades que conviene ir estudiando y desgranando, porque queramos o no, la humanidad está en un punto en el que con 7.000 millones de personas sobre el planeta, incluso el menor estornudo de nuestro propio planeta puede causar millones de muertos. 7.000 millones previstos entre 13.000 sí, o entre 12.000 y 14.000 claro, para final de siglo. O sea, casi duplicado. Esos 7.000 millones casi van a doblarse de aquí a final del siglo XXI, lo cual es tremendo. O sea, eso hay un artículo en Science el año pasado o así. Me parece que lo comentamos en algún Ciencia Fresca, creo recordar. Entonces, efectivamente, cada vez somos más vulnerables posiblemente a desastres de este tipo, ¿no? Bueno, de este o de estos tipos, ¿no? Que me parece muy interesante la noticia. Muy bien. Pues bueno, pues pasamos ya a desarrollar la primera de tus noticias. Muy bien, pues desarrollo esa noticia que tiene que ver con esta tecnología que permite extraer una pequeña cantidad del volumen del citoplasma, que es la parte, digamos, de la célula que está entre la membrana exterior y el núcleo, y luego también permite acceder al mismo núcleo y extraer de allí pues lo que sería el nucleoplasma, ¿no? Es decir, el líquido que está formando parte de lo que es ese núcleo celular en el interior de la célula. Bueno, ¿por qué es importante esta tecnología de poder extraer eso? Pues porque, como he mencionado al principio, las células de un organismo, incluso las que son de la misma clase, las neuronas o las células musculares, pues no son nunca idénticas entre sí. En cada célula hay un conjunto de genes distinto, ligeramente diferente, que se encuentra funcionando. Y esas diferencias, por tanto, pues nos dan diferencias de funcionamiento celular, ¿no? Podemos tener distintas enzimas, podemos tener un poquito, distintos los genes que están allí, y analizar estas diferencias, pues es importante para comprender la dinámica, por ejemplo, de crecimiento de un tumor. Bueno, hasta la fecha, hombre, no es que no se pueda estudiar la heterogeneidad de un tejido o de un órgano o de un tumor. Sí que hay técnicas, ¿no? Uno, por ejemplo, es extraer esas células, las podemos disgregar, las podemos separar, y hay una técnica muy potente que se llama la citometría de flujo. Esa citometría de flujo permite separar las células en base a propiedades, a características que tengan. Por ejemplo, voy a separar las células que tengan en la membrana la molécula, qué sé yo, un receptor, una molécula X, la molécula A, le llamamos A, las voy a poder separar de las que no la tienen. Y voy a tener dos poblaciones de células, las que tienen esa molécula y las que no la tienen. Y voy a poder analizar qué características tienen las que la tienen y cuáles características tienen las que no tienen esa molécula A, ¿no? Entonces esto se hace con técnicas, ya digo, sofisticadas, pero claro, las células las matamos. Las células las desagregamos, las matamos, y no me permite, por tanto, ver si esa heterogeneidad, como digo, va evolucionando en el tiempo. ¿Cómo puede ir evolucionando en el tiempo? Si yo doy un tratamiento a un tumor o doy un tratamiento a una persona que tiene tal enfermedad, en tal órgano, en tal tejido, ¿cómo va eso modificando? Si eso no lo voy a poder ver. Claro, son como una foto fija, ¿no? Claro, es como una foto. Lo que obtenemos, una foto fija, y claro, no sabemos lo que puede suceder después porque hemos tenido que destrozar la muestra para averiguar. Es uno de los problemas de la ciencia, que normalmente las muestras las acaba destrozando, ¿no? Bueno, pues ahora hay unos investigadores en Zúrich, en el centro universitario que se llama ETH de Zúrich, que desarrollan un nuevo, me parece un nuevo y sorprendente dispositivo, porque permite extraer muy pequeña cantidad de volumen. En este caso se trataría de una décima de picolitro. El picolitro es la billonésima de litro, es decir, es 10 a la menos 12, para aquellos que sepan la notación matemática, supongo que la mayoría de los oyentes, espero, 10 a la menos 12 litros. Es una cantidad que es del orden de 10 a 100 veces menor que el volumen total de la célula. Entonces, cuando lo extraemos, como es tan pequeña la cantidad, no matamos a la célula la dejamos viva. ¿Cómo lo consiguen hacer eso? Eso te iba a preguntar, no debe ser nada fácil. No es nada fácil. Eso está basado en una tecnología que ya existía, que es la microscopía de fuerza fluida, que es un tipo de especial de microscopía de fuerza atómica. En fin, la idea es básicamente muy sencilla. Se trata de tener una puntita finísima, del orden de nanómetros, o sea, prácticamente molecular, la cual puntita está pegada a un espejo, una especie de espejo cóncavo, y esa puntita yo la voy pasando por encima del material que yo quiero analizar. La puntita es tan pequeña que, claro, se desliza por el material, pero con sus valles y sus picos. Es decir, la estructura molecular, las moléculas grandes, pues la puntita subirá.
si hay lo que sea, ¿no? Una molécula que sobresale de la superficie, pues la punta tiene que pasar por encima, luego volver a bajar. Hay un rayo láser que le va dando al espejo y según el rayo láser se refleje de ese espejo, voy detectando información de cómo es la superficie por la cual la punta se va deslizando. Eso sería la microscopía de fuerza atómica, es decir, doy fuerza a escala atómica y esa fuerza atómica me va moviendo la punta, recopilando la información de cómo está la superficie. Uh-huh. Bueno, ahora lo que han hecho ha sido que en esa nanopunta, en lugar de hacerla sólida, lo que han hecho ha sido generar unos nanocanales de unos 300 nanómetros de diámetro, que es alrededor de 500 veces más fino que un cabello humano. Sí. Y esos nanocanales permiten que, bueno, con la fuerza adecuada, pues penetrar en la célula y que se rellenen de alguna manera de ese líquido que está en el citoplasma de la célula. Entonces, bueno, mediante esa misma tecnología de la microscopía, en este caso lo que hacemos es una nanojeringa, entre comillas, para poder extraer el citoplasma o incluso el núcleo de las células, de una sola célula. El núcleo de la célula es algo que se lleva extrayendo bastante tiempo, ¿no? O sea, de hecho, pues las técnicas de clonación en las que se transfiere el núcleo de una célula a otra, lo que hacen es eso. Claro, pero se transfiere el núcleo entero. El núcleo entero, claro, no una parte. Claro, la célula, una vez que has transferido el núcleo entero, la célula original está muerta. Claro, lógicamente. Y aquí de lo que se trata es de analizar qué está pasando en el núcleo y dejar a la célula viva. Lo cual es lo que consiguen hacer los investigadores. Es decir, con esas muestras que extraen, obviamente de picolitros o de décimas de picolitros de volumen, son capaces de analizar qué genes están funcionando dentro de la célula y qué enzimas están funcionando y qué actividad tienen dentro de la célula. O sea, yo me quedo patidifuso, como tantas otras noticias que he contado, ¿no? Y bueno, lo que descubren es efectivamente que esa extracción, ellos no sabían qué iba a pasar con la célula, descubren que las células no mueren. Es decir, el hecho de que la célula siga viva es un descubrimiento hasta cierto punto de esta tecnología, porque nadie se había podido preguntar, oye, ¿y si extraigo una décima parte del volumen del citoplasma, mato a la célula o no la mato? Es decir, ¿la célula puede recuperarse de esa extracción? Esto es como si me extraen sangre a mí. Sí, como si sacan sangre a una persona, si te pasas con la cantidad de sangre, al final matas a la persona. Claro. Efectivamente. Entonces, ¿cuánta sangre puedo yo extraer de una persona sin que realmente tenga problemas, ¿no? Esa es la sangre que puede donar una persona de manera segura. Bueno, pues lo mismo, ¿cuánto citoplasma puede donar una célula de manera segura? Pues con esta técnica podemos tener respuesta a esa pregunta, que permite, pues claro, además, pues todas estas posibilidades, estos estudios permiten una nueva investigación en la biología celular, la dinámica de la comunicación intercelular, cómo esa heterogeneidad afecta al desarrollo de un tumor o afecta al desarrollo de un órgano o al desarrollo de una determinada enfermedad, que puede tener que ver con un porcentaje de células que son heterogéneas, es decir, que tienen un problema versus otro conjunto de células de ese órgano o del tumor que no la tienen, ¿no? Que son distintas, o que pueden, por ejemplo, reaccionar unas frente a un fármaco, otras no reaccionan frente al fármaco, cuántas son resistentes al fármaco, cuántas no, si trato con un fármaco, cómo esa heterogeneidad de la resistencia se va desarrollando. O sea, me permite poder tener una herramienta, digamos, en el futuro que, bueno, me da la posibilidad ahora de estudiar todo esto. O sea, lo mismo que le hacen el análisis a una persona para ver lo que tiene, ahora ya se llega hasta el punto de hacer el análisis a una célula. Exacto. Tremendo. Impresionante. Esto es bastante impresionante, sí. La ciencia avanza y la tecnología también. Es decir, el hecho de que esto realmente es un avance tecnológico que me permite conseguir un avance científico. Es decir, en este caso, analizar célula por célula, ¿qué va pasando ahí, no? Antes, o sea, en ausencia de la tecnología, pues tenía unas limitaciones para poder analizar esto. Ahora ya estas limitaciones han sido un poco pues eliminadas o disminuidas, ¿no? Y me permite conocer más cosas que antes no podía conocer. Y así va la ciencia y la tecnología, van de la mano, ¿no? O sea, desarrollos tecnológicos me permiten avances científicos que antes no eran posibles porque no contaba con la tecnología que los podían posibilitar, ¿no? Así que, bueno, pues esta es la noticia. Y muy interesante. Sí, me ha parecido bastante curiosa el tema de la nanojeringa esta basada en la microscopía, realmente muy, muy curioso. Muy bien, pues vamos a cambiar de tema totalmente, porque vamos a hablar de ruptura de continentes. No tiene nada que ver, desde luego, con lo anterior. No tiene nada que ver. Pero bueno, tendríamos que empezar diciendo, pues claro, que los
continentes actuales fueron dibujados realmente hace cientos de millones de años, ¿no? A partir de un supercontinente inicial que se llamaba Pangea. Cuando este Pangea se rompió en pedazos, se crearon otros dos grandes fragmentos que se llamaban Gondwana y Laurasia, y estos a su vez se fueron rompiendo, dando lugar a los continentes hasta llegar a los momentos actuales, tal y como tenemos ahora la Tierra. De tal manera que la Tierra, si la pudiéramos ver desde un satélite, pues hace 300 millones de años, no tendría nada que ver con la Tierra actual. O sea, la distribución de continentes sería tan distinta a la actual que nos parecería ver un planeta alienígena, ¿no? Lo que no se comprende es muy bien cómo ocurre esto, ¿no? Porque cuando se rompe un continente... La dinámica de cómo se rompe. La dinámica, ¿qué ocurre? ¿Por qué un continente se rompe? Pero sobre todo, ¿cómo se rompe? ¿Se separan así despacito? ¿Se reparan más rápido? ¿Ocurre todo a la misma velocidad? No se entiende muy bien. Lo único que sabemos es que por ahora se pueden medir las velocidades a las que se separa un continente de otro. Y sabemos que las velocidades oscilan, ¿no? Unos se separan del orden de 20. Se separan, cuando digo se separan, o se acercan, porque lógicamente estamos en una esfera y lo que se separa de un sitio se acerca a otro. Pues las velocidades que se conocen pues oscilan entre los 20 y los 80 milímetros por año, que es muy poquita cosa, pero claro, cuando le echas ahí millones de años, pues nos sale distancias bastante interesantes, ¿no? De miles de kilómetros, claro, ¿no? De miles de kilómetros, que es lo que tenemos. Así que científicamente no se comprende muy bien cómo es esa ruptura, y lo que hace esta investigación, que la lleva el investigador Sacha Brun de la Universidad de Potsdam y que se publica en Nature, es que analizan por una parte cómo están los continentes actuales, pero no solo la parte emergida, sino también la parte sumergida de los continentes. Sabemos que los continentes tienen una parte que emerge por encima de las aguas de los océanos, que es la que aparece en los mapas, pero luego todos los continentes tienen una plataforma continental que es como si el continente continuara por debajo del agua, pero sin grandes rupturas, hasta que llega un momento en el que se producen esas grandes profundidades abisales en los que hay una caída que realmente es como si hubiéramos cogido... Como una caída, esa, ¿no? Sí. Como un precipicio debajo del mar. Un precipicio en toda regla, ¿no? Es como si tuviéramos un puzzle y las piezas del puzzle las paráramos, pues los bordes son bruscos, ¿no? Claro, esa diferencia que existe cuando se observa a los continentes en la distribución sobre la Tierra, se supone que viene de esa ruptura. Es decir, que lo que hacen estos científicos es analizar esos puntos, no ya solo aquellos en los que está la línea de costa, sino aquellos que están bajo el agua y donde se producen estas rupturas abisales, para intentar averiguar cómo se movían esos continentes en el pasado. Por supuesto, claro, todo esto desde una perspectiva geológica. Estamos hablando de placas que se mueven muy lentamente, como hemos dicho, y que, por supuesto, tardan millones de años en separarse. Pero al analizar esto, han analizado una serie de separaciones de lugares, ¿no? De ejemplos. Por ejemplo, América del Sur y África. América del Sur y África fue precisamente, son los dos continentes que levantaron sospechas de que tiene lugar esa deriva continental, ¿no? Parece que encajan como un puzzle, efectivamente. Claro, la parte de Brasil, la zona de Brasil, encaja con el Golfo de Guinea, y si uno los lleva, pues parecen encajar, y eso fue lo que le dio la idea a Alfred Wegener a principios del siglo XX, concretamente en 1912, cuando dio a conocer su teoría, su hipótesis de la deriva continental, y que nadie le hizo ni puñetero caso en aquel momento, porque además era meteorólogo, y digamos los gerifaltes de la materia no iban a consentir que viniera uno a enseñarle estas cosas, ¿no? Bien, pues justo cuando se analizan esos dos continentes, América del Sur y África, y se estudian no solo los aspectos geológicos propiamente dichos, sino que además estos se meten en una serie de simulaciones con ordenadores, que es lo que han hecho estos científicos, para intentar dar marcha atrás en el tiempo. Es decir, coges América del Sur ahora, coges África ahora, esto se mete en un programa informático, se hace andar hacia atrás el tiempo y se observa cómo pueden ir desplazándose hasta juntarse de nuevo, ¿no? Es el mundo al revés. Bueno, pues este proceso de separación, que
que comenzó, según comentan ellos, hace unos 150 millones de años. Entonces, las dos placas tectónicas, tanto la de la sudamericana como la africana, se empezaron moviendo muy despacio, o sea, del orden de 5 a 7 milímetros por año. O sea, mucho más despacio de lo que han medido hoy, porque decías que era de 20 a 80. Mucho más despacio de ahora, claro. Sí. Claro, ahora en el conjunto de todos oscilan entre 20 y 80, ¿no? 5 a 7 milímetros de año. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurrió entonces fue que es como si el continente, como si fuera una capa con un determinado espesor de tierra, ¿no? Pues en el punto de ruptura se empieza a adelgazar. Como que se estira, como se estirara la Tierra. Como se estira, pero justo en ese punto de ruptura, ¿no? Dice el investigador que es equivalente, el proceso es equivalente al que se obtiene cuando se tiene una soga. Las sogas ya sabemos que están hechas de fibras, ¿no? Que están trenzadas entre sí, y empezamos a tirar con mucha fuerza desde los extremos. Y la soga se empieza a romper. Claro. En un principio saltan algunas fibras. Pero el proceso de estiramiento no varía mucho, es decir, no se estira mucho la soga porque se rompan algunas fibras. Ahora llega un momento en que la soga se empieza a deshilachar, se rompen tantas fibras que ya solo queda un hilito entre ellas, y en ese momento es cuando se produce la máxima velocidad, es decir, cuando llega el momento en el que se rompe, cuando ya la soga se rompe. La soga se rompe. Y entonces, esto es lo que detectan en el movimiento de las placas, concretamente de América del Sur y África, que es que en un principio pues se produjeron estos movimientos muy lentos, de 5 a 7 milímetros por año, se crearon unas cuencas en los puntos de separación, por ahí circulaban lógicamente una serie de ríos que iban a desaguar al norte y al sur, entonces eso se fue separando más y llegó un momento en el que se produjo la ruptura. Y en el momento de producirse la ruptura, la separación se multiplicó, la velocidad de separación se multiplicó por 6, hasta, han calculado hasta 40 milímetros por año. Claro. Así que, de hecho, hoy África y América del Sur se separan anualmente un poquito menos, 35 milímetros por año. Es decir, bueno, hay variaciones. ¿Qué ocurre en ese proceso? Pues en ese proceso es en el que se crean, primero, cuando el movimiento es lento, es cuando se crean precisamente esa plataforma continental, es decir, esa zona que está por debajo del agua, pero que es continuación del continente, ¿no? Pero la ruptura total, cuando llega el momento que se rompe esa soga, es cuando se fractura realmente la placa, y se crea un abismo entre ellas, y ese abismo es el que luego se va extendiendo porque se va rellenando de materia magmática por debajo de la superficie de la Tierra, ¿no? O sea que se van creando cadenas de volcanes, se van creando fracturas que luego son muy activas volcánicamente, pero que ya están a una profundidad que pueden ser 3.000, 5.000 metros de profundidad. Es decir, es un cambio brusco de una a otra, ¿no? Ese caso lo estudian en la separación de distintos continentes, por ejemplo. También estudian el caso de la separación de América del Norte y Europa, porque América del Sur se separó por la zona del Golfo de Guinea, pero América del Norte se separó por el norte con Europa, y lo que dicen es que hace alrededor de 240 millones de años también empezó la división muy lentamente a razón de un solo milímetro por año, un milímetro por año, y sin embargo hace 200 millones de años se multiplicó, porque fue cuando se produjo la ruptura, se multiplicó hasta 20 veces esa cantidad. Así que parece ser que en todas las simulaciones que ellos han hecho, tanto analizan la separación entre Australia y la Antártida, que ya sabemos que Australia y la Antártida formaban una sola pieza, a América y del Norte y Groenlandia, que también se separaron después, o África y América del Sur, ya lo hemos dicho, y también en el Atlántico Norte, pues algunas otras piezas que se formaron, y en el Mar Sur de China. Todo esto han sido una serie de investigaciones que ellos han hecho y han ido calculando qué es lo que ocurría, y en todos los casos tienen ese comportamiento, es decir, una primera fractura suave a poca velocidad, y que en un momento determinado se producía la fractura total, aumentaba la velocidad e incluso aumentaba la rotación de los continentes. Ya. Y este es el resumen de
de la noticia. ¿Para qué sirve esto? Pues lógicamente para comprender la evolución de los continentes y para intentar averiguar qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque hay continentes que se siguen fracturando y que están en esa fase inicial. De hecho, ahí hay una zona en África, en todo lo que es el Valle del Rift, que se piensa que en un momento determinado se desgajará, y hay una serie de puntos de este Muy bien. tipo. Pero bueno, pues esta es la noticia que me ha parecido interesante. Estupendo. Pues muy interesante, muy curioso. Sabemos algo más de la ruptura de los continentes y del movimiento de los continentes y por qué la Tierra tiene la pinta que tiene, ¿no? Y los continentes son un poco como son, que no es una cosa, en fin, caprichosa, sino que también tiene su razón de ser científica, como sobre todo es una muestra de que estamos en un planeta vivo con todas las consecuencias. Sí. Muy bien. Bueno, pues hablando de planetas vivos, precisamente de lo que se trata la siguiente noticia es de encontrar un planeta vivo, o sea, un planeta vivo en el sentido de que sea parecido a la Tierra, ¿no? Es decir, que es yo creo que la pregunta todavía del millón es: ¿estamos o no solos en el universo? Y ya no si estamos solos en el universo o no desde el punto de vista de seres inteligentes, que yo ya he explicado en algún libro y en algún programa que pienso que es bastante improbable que tengamos compañeros inteligentes, sino simplemente si estamos solos o no con respecto a otros seres vivos, que sean, por ejemplo, bacterias, ¿no? O en fin, seres muy sencillos. Yo creo que esta es la pregunta más importante, o una de las más importantes de la ciencia. Realmente el resto del universo tan gigantesco que es, pues contiene seres vivos o no, hay vida o no. Pues para saber, obviamente, si estamos o no solos en el universo, pues hay que descubrir otros planetas, porque lo que está claro es que la vida, si la hay, tiene que desarrollarse en planetas con agua. Eso también lo hemos explicado en otros programas, etcétera, ¿no? Tiene que haber planetas con agua. Tiene que haber agua líquida. Sí, tiene que haber agua líquida. Sí, no hielo ni vapor de agua, tiene que estar efectivamente en el rango de temperaturas de 0 a 100 a presión atmosférica, porque la presión atmosférica de la Tierra, que es el grado de liquidez del agua, ¿no? Cuando el agua es líquida. Bueno, entonces la historia es en cómo descubrir más planetas. Y se ha decidido construir hace unos meses un telescopio que va a ser capaz de, con la manera en la que voy a explicar ahora, va a ser capaz de tomar fotografías de alta resolución de planetas rocosos extrasolares que estén orbitando a estrellas similares al Sol. Bueno, la idea es que, claro, este telescopio se quería construir en el futuro. Es verdad que esto es un objetivo de la ciencia, como digo, pero se pensaba que la tecnología pues iba a ser, qué sé yo, faltan 20, 30, 40, 50 años hasta que la Tierra pueda, me refiero a la civilización terrestre, pueda dedicar los recursos a generar ese telescopio que nos va por fin a resolver la pregunta de si estamos solos o no en el universo. Mientras tanto, nos podemos dedicar a intentar descubrir otras cosas, como por ejemplo, en qué consiste la energía oscura, esa que también vas a mencionar tú luego en otra noticia, está acelerando la expansión del universo. Bueno, este era el objetivo principal de este telescopio, que se llama el WFIRST, el Wide Field Infrared Survey Telescope, o sea, telescopio de vigilancia infrarrojo de un campo ancho, podríamos llamarlo así, que va a constar de un espejo de 2,4 metros de diámetro, que curiosamente es la misma dimensión que las que tiene ahora el telescopio Hubble, que todavía está operativo. Bueno, lo que pasa que a diferencia de este, va a ser un telescopio que va a explorar el universo en el infrarrojo, no en el visible, y va a, como digo, a intentar encontrar esa misteriosa energía oscura. Cuando ya deciden los de la NASA hacer este telescopio con este objetivo, alguien, no sé quién, se le ocurre la idea de que, oye, a lo mejor este telescopio lo podemos utilizar, además de para estudiar la energía oscura, para intentar encontrar planetas. ¿Cómo? Sí. Pues resulta que una de las cosas que sabemos que sucede es que existen las llamadas microlupas gravitatorias, que están causadas por una masa que, claro, lo que hace es distorsionar el espacio-tiempo y genera un efecto lupa de aquellos objetos que están detrás de la masa. Ese efecto lupa sirve como su nombre indica, como para acercar, amplificar la imagen de los objetos que se encuentran detrás. Bueno, esto ya lo descubrió Einstein en el año 15, creo que lo has explicado tú en programas de sobra. Sí, y además la primera demostración práctica de la teoría de la relatividad viene precisamente de ese efecto, de cómo se curvan los rayos de luz de estrellas que están situados detrás del Sol y que durante un eclipse que se tapa el Sol,
lo que se hace es tapar el sol y se pueden ver las estrellas que están cerca de él, pues se ve que parece que las estrellas se mueven de lugar. Y lo que realmente se ha hecho es que se ha curvado la luz que llega de ellos. Sí, bueno, y ese es el efecto. Y creo que esto fue en el año 19, ¿no? Que hubo un eclipse, 19 del siglo pasado, claro, que hubo un eclipse que efectivamente se pudo determinar no sé si fue Mercurio, la posición de Mercurio o algo que estaba, bueno, o de una estrella. No fue eso, fueron estrellas son estrellas que están muy cerca de la superficie del Sol, que al tapar el Sol, cuando el Sol está visible, lógicamente, con su luz no deja verlas, pero que en un momento del eclipse, que la Luna se pone delante, lo que estamos haciendo es eliminamos la luz del Sol, claro, y podemos ver el cielo negro alrededor. Precisamente, Ángel, de esto es de lo que se trata la idea que van a poner en marcha, o que quieren poner en marcha, para intentar que este telescopio pueda fotografiar planetas alrededor de otras estrellas. La idea es que, utilizando el efecto de microlupa, pues podemos encontrar estrellas cuya imagen esté amplificada, pero el problema es que la luz de la estrella no me va a dejar ver los planetas que puedan estar orbitando alrededor de ella, ¿eh? O sea, hay que recordar que normalmente los planetas que ya se han descubierto más de 3.300 exoplanetas, se han descubierto gracias a dos métodos. Uno, porque el planeta pasa por delante de la estrella, obviamente solo aquellos que pasan por delante de la estrella, es decir, que están dirigidos hacia nosotros, la estrella y el planeta están en línea recta con la Tierra, podemos decir, la órbita está... básicamente es un eclipse, pero en el que no se llega a cubrir totalmente el planeta, la estrella, sino solamente una pequeña parte. Claro. Como por ejemplo el tránsito de Mercurio que hemos hablado. Efectivamente. Poco, ¿no? Pero claro, hay estrellas que obviamente, digamos que los planetas orbitarían en perpendicular, es decir, darían vueltas no pasando por frente de la estrella. No en ese plano. Claro, no en ese plano, sino en otro plano. Esos no los podemos descubrir, salvo que los planetas sean muy grandes. Entonces, el segundo método sería que ese planeta muy grande pues genera un efecto gravitatorio y vemos que la estrella baila alrededor de este centro de gravedad del planeta y de la estrella. Y así podríamos descubrir esos otros planetas. Pero no podemos descubrir planetas pequeños que no estén girando en ese plano, que sería el que permitiría que el planeta pasara por delante de la estrella y bloqueara un poquito la luz de la estrella, ¿no? Bueno, de esto se trata. Se trataría de poner en marcha un nuevo método con este telescopio que permitiera descubrir planetas con estas características que acabo de explicar. Pero para eso hace falta hacer un eclipse. Claro, un eclipse, tengo que ir a mirar donde hay una microlupa, o sea, la zona del universo donde me puede generar esa amplificación de imagen, y además tengo que parar la luz de la estrella, es decir, taparla de alguna manera. Claro, es como tener la lente de un telescopio, por ejemplo, y imaginemos que dentro de la lente hay una luz brillante que no nos deja ver. Si tapamos esa luz, nos sigue quedando lente suficiente como para ver lo que hay detrás. Exacto. Bueno, la historia es cómo hacemos ese eclipse, es decir, qué utilizamos para hacer un eclipse artificial que me permita parar la luz de la estrella, pero ver que realmente la estrella tiene planetas alrededor, ¿no? Bueno, lo que proponen los ingenieros de la NASA es hacer una sombrilla gigante, una especie de sombrilla tipo girasol, con no sé cuántos cientos de metros o incluso kilómetros de diámetro. Esto sería lanzado en un satélite. Este satélite se colocaría en una órbita determinada a decenas de miles de kilómetros del telescopio, en sincronización con el telescopio. La sombrilla se abriría y me daría un círculo, una especie de círculo, que podría ser orientado para tapar, para justamente ponerlo a la distancia del telescopio adecuada, para que me permita tapar la estrella, el puntito que sería la estrella. Sería tapado por esa sombrilla que sería muy fina, sería el material, la anchura del material, no sé qué tela sería, si sería, en fin, algún tipo de tela obviamente especial que fuera resistente a todas esas condiciones del espacio exterior, pero que me permitiera tapar la luz, y el telescopio podría entonces ver si los planetas que están hipotéticamente en órbita alrededor de esa estrella emiten la luz, y me permite, obviamente al telescopio le permite verla, ¿no? Claro, tienen que emitir una luz infrarroja, quiere decir que tienen que estar algo calientes para poder detectar esa luz. Y luego imagino que, claro, el efecto de lente de la estrella curva muy poco los rayos y por eso necesitarán poner tan lejos ese punto que esa sombrilla, porque la curvatura es muy pequeña, y entonces para eliminar la estrella, si uno lo pone muy cerca, es como cuando ponemos una moneda delante de los ojos, ¿no? Nos tapa mucho espacio.
si Claro, queremos hacer de lente claro. necesitamos curvar mucho los rayos de lo que hay detrás, ¿no? Sí, Como sí, la sí. curvatura es muy pequeña, lo tienes que poner muy lejos. Sí, Bueno, en digo yo. cualquier caso, esto es todo hipotético, no porque no se pueda hacer. La tecnología existe, la idea está, en fin, validada, digamos. El problema es que la NASA, la Administración Americana del Espacio, claro, pues ha decidido la generación de este telescopio, pero esta idea viene después de que se toma la decisión. Entonces la decisión ya tiene su financiación ya acordada, el Congreso ha dicho que se va a dedicar tanto dinero para esto, y después de que se decide, pues a alguien se le ha ocurrido esta idea. Eso requiere unas modificaciones del telescopio, añadirle algo para sincronizarlo con la sombrilla, generar la sombrilla también, mandarla en otro satélite, en fin. Es decir, modificaciones administrativas. Sí, sí. Con lo cual no sabemos si al final pues la nueva administración americana, que a lo mejor es la que va a tener que decidir esto, pues va a dar el visto bueno o no a esta modificación. Pero bueno, en cualquier En caso, cualquier caso, la idea es esperemos que sean... interesantísima, desde luego. Sí, la idea es espectacular y efectivamente muy interesante. Y bueno, la capacidad de que con un telescopio espacial, que no es relativamente grande, porque 2,4 metros no es ni mucho menos el mayor telescopio que se ha construido, pues que se puedan hacer estas cosas. Yo no puedo imaginar si al final se pone en órbita un telescopio de 10 metros de diámetro o de más, ¿no? Si se pudiera poner en órbita un telescopio de estas características, pues la capacidad de observación del universo sería tremenda, Sí, ¿no? sí. Entonces, a lo mejor en el futuro, pues esa tecnología o la voluntad también de querer conocer realmente la pregunta de si estamos o no solos en el universo, pues merece la pena el dedicar todos los recursos y toda la tecnología y toda la inteligencia a resolverla. Que yo creo que, desde luego, desde mi punto de vista, sería una respuesta que tendría su importancia también aquí en la Tierra. Claro. Y de todas formas, siempre podemos decirlo, o sea, cualquier proyecto de este tipo exige el desarrollo y el diseño de nuevas tecnologías que al final redundan en nuestro beneficio, Exacto, en la vida diaria. exacto. Por lo tanto, siempre es una inversión que al final recogemos nosotros los frutos. Aunque no se encuentre ningún planeta, solo el esfuerzo técnico de construir esos telescopios ya Sí, sí. redunda en nuestro beneficio, porque se está llegando al límite de lo que conocemos y hay que inventar nuevas cosas para llegar Sí, más bueno, allá. y luego la comunicación entre el telescopio y la sombrilla a decenas de miles de kilómetros, sincronizar aquello, que obviamente requiere tecnologías, bueno, y nueva informática, programas informáticos, en fin, lo que sea, ¿no? Desarrollo que efectivamente luego tiene redunda en beneficio aquí abajo en la Tierra. Pues nada, esta es la noticia que me ha parecido también interesante, sobre todo por las capacidades tecnológicas que la gente ya se atreve a planear, ¿no? y a proponer. Porque yo creo que hace unos años uno proponía mandar un telescopio en órbita y luego encima utilizar las microlupas y tapar el telescopio con una sombrilla espacial y luego lo metían al psiquiátrico directamente, ¿no? O sea, yo creo que estaba ya loco, se le ha ido la cabeza, y en cambio ahora, pues lo que antes era ciencia ficción, pues empieza a ser ciencia real, ¿no? O sea, es realmente increíble. Sí, es verdad. Bueno, pues sobre el tema, ya que estamos por ahí en el espacio, pues lo mismo que tú hablas del desarrollo de unos instrumentos que permiten ver cosas muy pequeñitas, que en este caso sería un planeta muy lejano alrededor de una estrella también lejana, también existen proyectos que lo que hacen es todo lo contrario, es decir, vamos a ver el universo con la mayor amplitud posible, o sea, que podamos ver todo el universo. O sea, es como salirnos del universo, ¿no? Si Y fuera mirarlo posible, desde y verlo fuera, desde lejos, ¿no? A ver cómo es. Exacto, pues Sí, esto es precisamente en lo que se basa la noticia que voy a explicar ahora, ¿no? Sabemos que, que el universo está compuesto, lógicamente, por galaxias como la nuestra, es una galaxia normal y corriente, hay miles de millones de galaxias, esas galaxias están repartidas por todo el cielo cuando nosotros miramos el firmamento, ¿no? Pero no están distribuidas de una manera uniforme, es decir, si nosotros hacemos una fotografía en un sitio y en otro, no encontramos con que si aquí hay 4 galaxias, allí también hay 4, sino que en unos sitios están muy juntas, o sea, se acumulan las galaxias, se producen cúmulos, y en otros lugares resulta que están muy dispersas. Entonces, esta forma de distribución que existe la materia en el universo es una de las cosas que llaman la atención a los científicos. La pregunta es, todo procede del Big Bang, de ese nacimiento del universo en un lugar único,
pero ese nacimiento, lógicamente, pudo haber sido homogéneo, es decir, pudo haberse creado de tal manera que en todas las direcciones había la misma cantidad de energía, de materia y demás, y por lo tanto, al expandirse, no tenía por qué haber diferencias entre un lugar y otro, sino todo sería uniforme. No habría galaxias, no habría planetas, no existiríamos nosotros, la verdad que sería aburridísimo. Claro. Sería una nube de gas homogénea y ya Vaya usted a saber, ¿no? Entonces, realmente, cuando se observan estas aglomeraciones de materia y estos grumos que se forman en ciertos lugares, pues se llega a la conclusión de que el nacimiento del universo no fue tan homogéneo como en un principio podría pensarse, sino que ya se producían inicialmente ciertas variaciones, ciertas inhomogeneidades en el espacio-tiempo que con el tiempo dieron lugar precisamente a esos cúmulos que ahora vemos, a esos grumos que ahora vemos. Todo esto tiene que ver con la radiación de microondas que ha detectado el COBE, ¿no? Satélites, como me parece se llamaba COBE, que detecta el mapa de microondas del universo, que evidentemente ya es heterogéneo, que es como si vamos la huella del Big Bang, ¿no? Y efectivamente el Big Bang ya no fue homogéneo para empezar, fue heterogéneo. Claro, ese fondo que llamamos fondo cósmico de microondas es el rumor que nos llega de los primeros momentos de formación del universo. O sea, en un principio, cuando el universo se forma, se crea el Big Bang, ocurre lo siguiente, y es que la propia formación impide que escape ninguna radiación de él. O sea, en un principio no existe la materia como la conocemos, es la energía de otra manera, es decir, todos los cálculos apuntan en que la situación esa tan especial empezó a verse a partir de un determinado momento, cuando ya el universo tenía del orden de cercano a los 400.000 años. Entonces ya empieza a salir radiación, y esa primera radiación, esa radiación que sale, es una radiación que todavía está por ahí, andando por el universo, es decir, se puede captar, que es esa radiación de fondo de microondas. Ese es el rumor que nos llega del universo a partir de que el universo empieza a ser, digamos, entre comillas, visible, ¿no? Visible, detectable. Detectable. Bien, pues ese fondo cósmico de microondas nos permite andar hacia atrás en el tiempo. Ya sabemos que la radiación o la luz, en principio, y cualquier tipo de radiación viaja a esa velocidad en el vacío, a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que cuanto más lejos miremos, más atrás en el tiempo estamos viendo. Es decir, estamos viendo momentos del universo que están muy lejos, quiere decir que son muy antiguos. Hasta el punto de que si el universo tiene 13.800 millones de años de antigüedad, si nosotros miramos un objeto que está situado a 13.000 millones de años, pues resulta que estamos mirando hacia atrás en el tiempo, estamos viendo cuando el universo tenía 800.000 años simplemente. Es decir, es una máquina del tiempo realmente lo que vemos cuando nosotros estamos mirando al universo. Bien, pues para cuantificar cómo está distribuida esa materia, cómo es, lo que hay que hacer es observar la materia que podemos ver, que es una materia que le llaman bariónica, ¿no? Los bariones son partículas, están los protones, están los neutrones, es decir, son materia, partículas pesadas, materia, dicho de otra manera, que nosotros podemos detectar y que y por lo tanto hay que analizar cómo está distribuida esa materia que podemos detectar para tener un mapa tridimensional del universo, es decir, dónde se producen acumulaciones de esa materia, y una vez que tenemos el mapa tridimensional del universo, podemos empezar a meter las leyes físicas para saber si necesitamos algo más para que ese universo exista tal y como está, es decir, tal y como es. Y resulta que las leyes físicas que tenemos nos dicen, no, el universo tal y como es no puede ser con estas leyes, a menos que exista una materia que no vemos, que es lo que llaman materia oscura, una energía que tampoco detectamos, que le llamamos energía oscura. Entonces, cuando se meten estos parámetros que son imaginarios, porque nadie los ha visto, pero que en las ecuaciones son necesarios, es cuando la cosa empieza a cuadrar. De tal manera que hacer ese mapa tridimensional es importantísimo, y eso es lo que han hecho en esta información que se publica en el Monthly Notices of Royal
Astronomical Society. Es una investigación en la que han participado científicos españoles, científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Instituto de Física Teórica, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad Autónoma de Madrid, y también han participado en colaboración con concretamente dos proyectos, uno que se llama Baryon Oscillation Spectroscopy Survey, que es, digamos, unos instrumentos que permiten analizar precisamente ese fondo cósmico de microondas, escuchar ese rumor y ver cómo está repartida esa materia, ¿no? Porque esa materia está repartida de tal manera que es como si al expandirse el universo se hubieran creado ondas, ¿no? Y que hubieran comprimido la materia en un lugar y la hubieran expandido en otro, de tal manera que se comportan como el sonido. De hecho, hablan de ondas acústicas, ¿no? No porque allí exista aire y exista un sonido, sino porque la materia se comporta como se comporta la materia cuando hacemos sonido. Es decir, cuando nosotros hablamos, estamos comprimiendo el aire y estamos creando que en el aire en un momento se comprima y en otro se expanda. Bueno, pues de ahí, por eso hablan de ondas acústicas para analizar y ver cómo está distribuida esa materia, ¿no? También se utiliza concretamente el Sloan Digital Sky Survey 3, que es otro de los proyectos, y con esto han conseguido, pues, hacer el estudio y elaborar un mapa en 3 dimensiones que agrupa nada menos a que 1,2 millones de galaxias masivas. Eso en una zona bastante grande del cielo, ¿no? Y eso lo han analizado en magnitudes distintas de desplazamiento al rojo, quiere decir distancias distintas. Cuando hablamos de desplazamiento al rojo, sabemos que cuando una galaxia se encuentra más lejos, además parece más roja. Y es porque se va separando de nosotros por el efecto Doppler, con una mayor velocidad, por efecto Doppler. Entonces, todo esto ha permitido tener una visión del universo cuando solo contaba esos 400.000 años, que era cuando empezaba a verse realmente. Y a partir de aquí, esa visión, ese mapa en 3D, es lo que permitirá es analizar qué pasa realmente con lo que no vemos. O sea, ese mapa nos ofrece lo que vemos, pero nos dice, se comporta como todo lo que hay, lo veamos o no lo veamos. Y en ese sentido, pues nos ayudará a comprender cómo está organizado ese universo, esa materia oscura, y desarrollar un modelo que permita explicar por qué el universo, por ejemplo, no solo se expande, sino que además se acelera, que es lo que cuesta trabajo. Y tal vez saber de dónde viene la materia oscura y la energía oscura finalmente también, porque es importante eso. Pues esta es la noticia. Así que pasemos a la siguiente. Sí, ya voy a pasar a la última noticia que traímos hoy, que se trata, como ya he mencionado al principio, de un interruptor genético para generar células madre de cordón umbilical. Y bueno, esto tiene su importancia, es un descubrimiento que llevan a cabo 2 equipos científicos que llevan ya mucho tiempo trabajando en células madre. Uno es canadiense y otro es holandés, están liderados por el doctor John Dick en Canadá y el doctor Gerald Hand en Holanda. Y lo que han descubierto es un gen que permite la expansión de las células madre de las que se encuentran en el cordón umbilical. Y esto, bueno, vamos a contar un poco por qué es importante, ¿no? Y cómo funciona este descubrimiento, en qué se basa. Y bueno, es importante saber que, claro, la sangre de cordón umbilical pues es un material biológico muy interesante porque es muy fácil de recuperar, puede sacar del nacimiento sin ningún tipo de riesgo, y contiene células madre hematopoyéticas, que son las células madre que son capaces de generar todas las células de la sangre. Estas células madre hematopoyéticas en el adulto, bueno, y en el bebé también, claro, se encuentran, además en el cordón umbilical, se encuentran en la médula ósea. Y en la médula ósea, claro, es más difícil de extraer, es muy difícil de conseguir. Tienes que hacer una punción al hueso y extraer la médula ósea, pues eso tiene más riesgos, es más doloroso, en fin. Y no todo el mundo está dispuesto a que le hagan ese procedimiento para extraerle médula ósea, claro. O sea, que un inciso, o sea, hablamos de células madre, entonces digamos que dentro de las células madre lo que hay son categorías, ¿no? Habría una célula madre, digamos, sería la madre de todas las madres, que sería capaz de dar todos los tipos celulares que tenemos en el cuerpo. Correcto. Pero luego hay células madres, digamos, no tan potentes, que solo dan
determinadas familias de células, ¿no? Exacto. Tú hablabas de unas que dan solo lo que son células relacionadas con la sangre, ¿no? Exactamente. Entonces, Ajá. estas son las que se encuentran en el cordón umbilical y se encuentran también en la médula ósea, ¿vale? Y son capaces de generar todas las células de la sangre, las del sistema inmune, los eritrocitos, los glóbulos rojos y también las plaquetas. Todas provienen del mismo tipo de célula madre. Ajá. Y claro, además, la sangre, como sabemos, se está produciendo todo el tiempo. Es decir, los eritrocitos creo que se están destruyendo y produciendo del orden de 2 millones por segundo en nuestros cuerpos. 2 millones por segundo. Qué Sí, barbaridad. claro, nosotros tenemos la cantidad de eritrocitos, pues es cósmica. Es decir, estamos hablando, ya que hablábamos del universo de las galaxias, pues realmente es así, ¿no? La cantidad que tenemos es enorme y, bueno, pues están destruyendo y generando todo el tiempo estas células. Las del sistema inmune, igual, hay linfocitos B, en fin, macrófagos que se generan todas las células de la sangre y del sistema inmune. Y eso quiere decir que necesitamos tener una reserva de células madre. Es decir, las células madre se tienen que dividir, pero cuando se dividen tienen que generar células madre a su vez. Es decir, no puede ser que una célula madre se divida en dos células hijas y las células hijas den células de la sangre y ya no den células madre más, porque entonces nos quedaríamos nos quedaríamos sin ellas. Sin reserva, Sí. claro, exactamente. Entonces, bueno, esto es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Y lo que sí que se sabe es que, bueno, ya muy conocido, que el trasplante de médula ósea pues se ha utilizado como tratamiento de muchas enfermedades, las leucemias, por ejemplo, las inmunodeficiencias, y es un tratamiento un poco estándar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las células madre, en este caso, se inyectan en la sangre, ellas mismas son muy listas, saben dónde tienen que ir, se van a la médula ósea ellas solas, y ahí se establecen y vuelven a reconstituir todo el sistema inmune y toda la sangre de un receptor. Okay. Uno de los problemas que tiene este tipo de trasplantes, sin embargo, es que si no se realiza entre personas compatibles, bueno, se produce el rechazo. Todo el mundo conoce el tema de los rechazos de los trasplantes. Pero en este caso el rechazo es algo como bastante más, digamos, bueno, curioso y peligroso. Porque en el caso del trasplante de médula ósea, no es que el organismo rechace al órgano que han trasplantado, es que el órgano que han trasplantado rechaza al resto del organismo. Porque claro, en este caso, el órgano que te trasplantan, el sistema que te trasplantan es el sistema inmune. Ese sistema inmune se genera en un organismo nuevo y ese sistema inmune, si no es educado correctamente, va a rechazar a todo el organismo. Claro, se convierte en un atacante. Realmente. Exacto, se convierte en un atacante. Y eso se produce lo que se llama, la enfermedad que se produce, la enfermedad de injerto o del trasplante contra el receptor, o contra el huésped. Una de las ventajas que tiene precisamente la sangre de cordón umbilical, bueno, hay varias ventajas que tiene esta sangre de cordón umbilical. Una de ellas es que no tiene células, que sí que están en la médula ósea, que fomentan este rechazo. Es decir, solo tiene células madre, pero no tiene otro tipo de células que van a aumentar la probabilidad de que se desarrolle esta enfermedad del injerto contra el huésped. Con lo cual, pues esto es una ventaja de estas células del cordón umbilical. Además, claro, hay muchas donaciones. Es mucho más fácil de donar la sangre de cordón umbilical que no las células de la médula ósea, con lo cual es mucho más fácil que se pueda encontrar un donante compatible con el receptor que se necesite. Bueno, a ver, esto no es nuevo. La sangre de cordón ya se lleva utilizando para hacer trasplantes en niños desde el año 1989. O sea, no estamos hablando de ninguna tecnología nueva. Hoy se hacen más de 40.000 trasplantes de sangre de cordón umbilical en niños. Lo que pasa que esto solamente nos deja alrededor de un tercio, o sea, es decir, son tratados de esta manera alrededor de un tercio de las personas que lo necesitan. 2 tercios no tienen suficientes células madre de cordón umbilical para poder ser tratados. Con lo cual todavía estamos en una deficiencia de sangre de cordón umbilical. Y uno de los problemas... ¿Pero por qué solo en niños? Pues porque las células madre del cordón umbilical no hay suficientes para reconstituir un sistema inmune del adulto. Es decir, una persona que tiene una leucemia, por ejemplo, la podemos tratar, matarle todo el sistema inmune. Si matamos todo el sistema inmune de esa persona, las células de la leucemia también van a morir, pero es que ahora le tenemos que reconstituir la sangre y el sistema inmune a esa persona. Se suele hacer con trasplante de médula ósea, se podría hacer con células del cordón umbilical, pero un solo cordón umbilical, lo que se extrae de un solo cordón umbilical no es suficiente. Hace falta por lo menos 2 cordones umbilicales. Eso quiere decir que tendríamos que sacar donantes, células madre, de 2 cordones umbilicales que además fueran compatibles los dos con el receptor. Porque claro, no puedo dar uno que sea compatible y el otro no. Realmente voy a tener un problema también de rechazo, ¿no? Con lo cual, claro, todos estos problemas lo que nos han llevado es que haya una investigación activa para intentar expandir la población de células madre del cordón umbilical, de manera que con uno solo
seamos capaces de reproducir pues todas las células de la sangre de una persona que necesite esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues hay dos maneras. Una, o hago que se dividan las células madre del cordón umbilical y continúen siendo células madre, y ya está. Y luego paro esa división y dejo que las células madre se reproduzcan, pero ya al reproducirse me generen las células de la sangre, con lo cual tengo un depósito de células madre ampliado inicialmente. O otra manera de hacerlo es, las células madre, como digo, se dividen en dos, una va a seguir siendo célula madre y la otra va a ser el precursor, que ya no es célula madre-madre, digamos, es un precursor que tiene la potencialidad de generar todas las células de la sangre, pero que no es como la célula madre original, que se ha dividido en dos y me ha vuelto a generar, como digo, una célula madre y este precursor. Bueno, si ese precursor lo manipulo y hago que se divida en más precursores antes de que me genere todas las células de la sangre, pues tendré una mayor capacidad de generar estas células, ¿no? Y un poco esta es la idea que tienen los investigadores, cómo podemos expandir esas células que no son las madres, pero que sí que son las que me van a dar todas las células de la sangre. Bueno, lo que sabían los investigadores es que definitivamente esto es un proceso que está bajo el control de los genes y que tiene que haber un montón de genes que estén regulados al mismo tiempo, al unísono, para permitir que una célula se siga dividiendo, se divida y siga siendo lo que es decir, que no cambie. No solo que siga siendo lo que es, sino que una parte, además, la otra no lo sea. Exacto. O sea, que se diferencien las dos, o sea, dividir una tortilla por la mitad y decir una mitad sigue siendo tortilla y la otra no. Y la otra ya va a ser otra cosa, efectivamente, la vamos a mezclar con otro plato y vamos a hacer otra cosa con ella, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo que sabían los científicos es que hay un tipo particular de genes que se llaman los microRNAs. También hemos hablado de ellos algunas veces. Son trocitos cortos de RNA de unas 20-25 letras, que lo que son tienen una secuencia de letras que es complementaria a un trocito de letras que aparecen en varios mRNAs mensajeros. Es decir, los RNAs mensajeros son los RNAs que se producen cuando los genes se ponen a funcionar, la información que está en el ADN se traslada al ARN o RNA, y este sería el RNA mensajero. Este es el que se utiliza para producir proteínas. La célula utiliza para hacer una proteína determinada, que puede ser una enzima, una proteína estructural de la célula, lo que sea. O sea, que es un ARN que hace de mensajero realmente. O sea, coge la fórmula, la copia del ADN y la lleva al sitio donde se producen las proteínas, ¿no? Que son los ribosomas. Es el mensajero que lleva la información. Exacto. Bueno, pues dentro de esa información, lo que la célula puede hacer es permitir que la información se lea, es decir, se utilice para producir proteínas, o bloquear la lectura. Para bloquear la lectura, una vez que la información ya se ha producido, tenemos otros RNAs, los microRNAs pequeñitos, que tienen secuencias de letras complementarias a las de los RNA mensajeros. Estas secuencias de letras complementarias se pegan a esos RNA mensajeros, a zonas concretas de esos RNA mensajeros, y bloquean la lectura. Es como si el gen no se hubiera producido, es decir, como si el RNA no se hubiera producido porque no se puede leer. Hemos impedido la lectura. O sea, no se puede leer el mensaje. Exacto, no se puede leer el mensaje. Entonces, investigaciones anteriores ya habían visto que hay una familia de RNAs, de microRNAs, que cada uno se llama con un número, la familia 125 en este caso, y hay un RNA concreto de esta familia que se llama el 125A. Y este 125A, que es un trocito de RNA, como digo, de 20-25 letras, se encuentra funcionando en las células madre, pero se apagan los progenitores de las células madre. Es decir, cuando la célula madre es célula madre, este está funcionando. Cuando la célula madre se divide en dos, una va a ser célula madre, ahí sigue funcionando, pero en el otro se apaga, en la otra célula se apaga. En esa célula que se apaga, esa célula va a ser la progenitora de todas las demás. Entonces, puede ser entonces que este gen permita, este microRNA, cuando se apaga, las células se van a diferenciar en otras, no se van a dividir. Bueno, para ver que esto puede ser así, lo que hacen los investigadores es manipular a las células progenitoras y les ponen este gen, este microRNA 125A, exactamente para ser precisos. Y cuando se lo ponen, las células, en lugar de diferenciarse, es decir, en lugar de generar células de la sangre, se continúan reproduciendo. Expanden la población de células precursoras. Una vez que han expandido esa población de células precursoras, son capaces de hacer trasplantes de estas células en ratones de laboratorio que han tratado para eliminar su sistema inmune, su sistema hematopoyético, no lo tienen, y lo que van a hacer es estudiar si ahora, con estas células expandidas de esta manera, pueden generar un sistema inmune y un sistema de la sangre, es decir, toda la sangre del ratón, a partir de este cordón umbilical, en adultos.
Esto estamos hablando de cordón umbilical de ratón, con lo cual le dan una dosis, digamos, de sangre de cordón umbilical tratada de esta manera, con este microRNA, tratada de esta manera, para ver si ahora pueden reconstituir todo el sistema inmune del ratón. Y efectivamente lo que encuentran es que es así, esto es lo que consiguen, y por tanto, bueno, pues este estudio lo que permite es, por lo menos, explorar la posibilidad de que, teniendo sangre de cordón umbilical, una sola dosis, una sola unidad de cada cordón, podamos expandir las células madre, en este caso los progenitores, y utilizarlo esto para trasplantar esas células madre a alguien que lo necesite, que evidentemente tendría que ser compatible. Esto es muy importante porque, vamos a ver, la compatibilidad, tengo que analizar los genes de compatibilidad, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad que se llama, que es muy diverso. Por eso es muy difícil encontrar a alguien que sea compatible totalmente conmigo, o conmigo, contigo, con la persona que sea, ¿no? Pero claro, si yo tengo muestras de sangre o sangre de cordón umbilical, las extraigo de millones de personas, se cree que la probabilidad de encontrar a alguien compatible es alrededor de uno entre 10.000 o 20.000, en fin, en los decenas de miles. Es decir, si yo al azar me saco sangre a mí y sacan sangre al azar a otra persona y analizamos si somos compatibles o no, alrededor de uno en 10.000 o uno en 20.000 serán compatibles. Bueno, casi como es si muy fuera improbable. la lotería. Claro, exacto, es muy improbable. Pero si yo tengo un banco de cordón umbilical en donde tengo 1 millón de muestras, 2 millones de muestras, es decir, de cada persona que nace, yo le voy sacando sangre del cordón umbilical y la voy guardando en un banco, ¿vale? Pues claro, como tengo millones de muestras que las he analizado y sé qué compatibilidad tienen, es decir, qué características tienen, pues cualquier persona que yo tenga necesidad de un trasplante de células madre para curar una leucemia, curar un tumor, lo que sea, voy a saber qué muestra, qué sangre de qué cordón en ese banco es compatible totalmente con esa persona. Es decir, voy a poder saber que de esos millones de muestras, pues hay 4 o 5 a lo mejor que son compatibles. Si esa muestra que la tengo congelada, la he mantenido congelada en ese banco de cordón umbilical, la puedo ahora expandir, puedo manipularla de esta manera y utilizarla para hacer ese trasplante de células hematopoieticas, de células madre, que van a ser totalmente compatibles con el receptor, porque hemos analizado que efectivamente los genes de compatibilidad son perfectamente, pues valga la redundancia, compatibles entre los dos, ¿no? Entonces, claro, antes no era muy interesante a lo mejor tener estos bancos de cordón umbilical. No podemos utilizar los cordones umbilicales o la sangre para hacer un trasplante porque no es suficiente. Necesito a 2 personas, en fin. Si puedo expandir la población de células madre, pues esto se hace más interesante Claro, de tener. ha salvado el problema. Claro, se hace más interesante el poder tener este banco de cordón umbilical, que sería un banco idealmente público, cada uno donaría pues la sangre del cordón umbilical de sus hijos en el futuro que vaya teniendo, y claro, obviamente esta sangre pues puede ser compatible con quien sea, es decir, las personas que la necesiten las van a tener. No conviene tener la sangre de uno, la mía, vamos a ver, si yo tengo un problema genético y dono mi cordón umbilical, pues las células mías van a tener ese problema genético. Obviamente no ganamos nada. Es decir, si yo tengo una anemia o tengo una leucemia por un problema genético, pues ese problema genético lo va a tener mi sangre. Para que me pueda curar a mí otra sangre de otro cordón umbilical, necesito otra persona sana que no tenga ese problema genético, que me trasplante a mí las células madre que me permitan curarme, claro. Es decir, las mías no me van a curar. Si yo tengo el problema va a ser difícil que me curen, ¿no? Claro. Necesitas a alguien que no tenga ese problema. Claro, entonces o salvo ya terapia génica o algún otro tipo de manipulación que complica el problema. Lo ideal es una persona sana, compatible conmigo, que me dé esas células, ¿no? Entonces, tener ese banco de personas sanas, de muchas personas, a nivel internacional estoy hablando, bueno, esto existe ya a nivel de la médula ósea, existen bancos de médula ósea que sí que se han establecido, pero en el caso del cordón umbilical pues sería muchísimo más fácil y muchísimo más, digamos, diverso, ¿no? La capacidad de tener esas células madre que pueden servir pues para la medicina regenerativa y, como decía un poco de broma en la noticia, que ya que el que se muere ya porque va a querer él morirse, porque si no cualquier enfermedad, él o ella, ¿no? Cualquier enfermedad va a poder ser tratada. Bueno, pues mira, ese es el premio para las generaciones futuras, así que más vale que se pongan a estudiar para conseguirlo lo antes posible. Va en su beneficio, nosotros no creo que lleguemos. No, nosotros no vamos a llegar ya.
Eso casi seguro que no. Pero bueno, efectivamente la posibilidad está ahí. Hombre, no digo de ser eternos, ¿verdad? Pero sí que de alargar la vida de manera sustancial y de no morirnos de enfermedades. Por lo menos de alargarla y en En buenas buenas condiciones, condiciones, sí, que claro. es Ya si te vas a morir, pues lo que te más mueras en importante. buenas condiciones y rápido, no que alarguemos una agonía, ¿no? Eso, no alargar la Claro. agonía, sí. Muy bien, muy interesante. Pues vamos a tu última noticia, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la última noticia. Ujú. Es una noticia que realmente, bueno, se basa en varias informaciones, varios artículos científicos que se han publicado en la revista Science, en el último número, en el que, bueno, es casi un número especial dedicado a las amenazas naturales, ¿no? Entendidos como amenazas naturales en las que nosotros no intervenimos directamente, ¿no? Ya. Porque si hablamos de amenazas a la humanidad o a la Tierra como planeta en conjunto y a todos los seres vivos que en ella vivimos, pues podemos calificarlas de distinto tipo, ¿no? Hay amenazas, como he dicho, pues las provocadas por el ser humano, pues ahí está la amenaza nuclear o el cambio climático que nosotros mismos estamos provocando. Claro. Pero luego existen amenazas Sí. que son de tipo totalmente natural, como por ejemplo las tormentas solares. El sol en un momento determinado, digamos, puede estornudar Sí. de una manera tremenda y nos puede mandar una eyección de masa coronal que es realmente un bombardeo de partículas que puede afectar a toda la Tierra incluso. O sea, dependiendo de lo que dure, la Tierra va girando, pues se puede ir friendo como un pollo cuando lo ponemos en esas barbacoas, ¿no? Sí. Menuda imagen. Bueno, pero gráfica, ¿no? Se entiende. Sí. Bueno, pues estas tormentas solares, cuando no son tan graves como lo que yo estoy diciendo, pues pueden producir simplemente pues inconvenientes que pueden ser importantes. Por ejemplo, en 1989 hubo un apagón en Quebec que fue provocado por una eyección de masa de este tipo, o en el 2003 hubo también problemas en Suecia, en ciertas zonas, debido precisamente a estas eyecciones de masa. Así que tampoco estamos hablando de cosas que no ocurren nunca, ¿no? Que están ahí, que han podido pasar en el pasado, y todo depende, como todo, de la intensidad con la que se produzcan. Cuando mayor intensidad, mayor Sí, daño. que han podido pasar, vamos. Sí, que han pasado en el. Luego están, en el por pasado, supuesto, sí. los meteoritos. Una caída de un meteorito, Sí. de un cometa, pues le preguntamos a los dinosaurios y si pudieran responder nos explicaban rápidamente qué es lo que puede suceder, ¿no? Pero más reciente tenemos ahí el choque del Shoemaker-Levy 9 con Júpiter, que era un cometa que cayó en Júpiter y que simplemente mirando los efectos se vio que lo que provocó Sí. dentro de la masa de Júpiter tenía unas dimensiones superiores a la del planeta Tierra. Entonces nos da una idea de lo que puede O sea, suceder. que casi nada. Y luego, por otro lado, están, por ejemplo, los supervolcanes. Y en este sentido, pues hay uno de los artículos que se publican aquí en este número de Science, está estudiando precisamente este aspecto, ¿no? Lo firma Magnus Gudmundsson y hace un estudio de un volcán en concreto, que es conocido por todos porque la historia es reciente, ¿no? Este volcán entró en erupción en el 2014 en Islandia y produjo una nube de cenizas tan grande, tan fuerte, que se tuvieron que suspender los vuelos de los aviones de todo el norte de Europa durante unos días. O sea que eso da una idea de cuál puede ser el efecto de un supervolcán. O sea, primero, no podemos hacer nada contra él. O sea, no tenemos ninguna herramienta que nos pueda decir, bueno, vamos a evitarlo. En última instancia, si descubrimos que un asteroide o un cometa va a chocar contra la Tierra y lo conocemos con tiempo, podemos, al menos en teoría, intentar desviarlo de alguna manera, pero aquí no podemos hacer nada, ¿no? Podemos, eso sí, alertar a la población local. No tenemos pero defensa alguna. cuando ya es un supervolcán, la población local, digamos, en principio está perdida, pero es que afecta a toda la Tierra. Es que la nube de cenizas puede llegar a cubrir literalmente todo un continente y afectar a los cultivos y crear situaciones en las que ya no se puedan cultivar la tierra y que por lo tanto durante un espacio de tiempo pues la gente se muera de hambre, ¿no? O los aerosoles que forman los gases volcánicos son inyectados en la estratosfera y esos aerosoles luego bloquean la luz solar. Es decir,
Es un problema que ha sucedido a lo largo de la historia. Recientemente no tenemos constancia de unos tan grandes, pero sí hay épocas de la historia donde han ocurrido explosiones volcánicas de este tipo, de muy gran magnitud, que han provocado verdaderos cambios climáticos. Comprenderlos es fundamental, porque si los comprendemos, sabemos qué es lo que nos puede ocurrir y podemos por lo menos organizar medidas para, no digo para evitarlo, pero sí para protegernos de los efectos, ¿no? En ese sentido, pues el estudio de este volcán era muy interesante. Es un volcán que se llama Buardambunga, que, como te digo, entró en erupción en Islandia, y es un volcán que produjo una caldera. Una caldera, sabéis, es la cima del volcán, pues está el cráter, pero hay veces que se forma una verdadera caldera, que es una zona muy amplia, en la que está deprimida en el centro del volcán, es como si se hundiera, y esa caldera puede tener unas dimensiones bastante grandes, ¿no? Y es el primer caso en el que se conoce cómo se formó una caldera, en el caso de este volcán. Esa caldera tiene 11 kilómetros de ancho por un lado y por 8 kilómetros. Quiere decir que es bastante grande, ¿no? Este volcán se produjo en una zona de hielos permanentes, es decir, existe un glacial permanente aquí, y de hecho la caldera está situada debajo de una capa de hielo que tiene del orden de 700 a 800 metros de espesor. O sea que no se puede ver desde arriba, salvo que se utilicen algún método que permita penetrar de ondas que permitan penetrar a través del hielo y pueda decirnos lo que hay debajo, ¿no? Es además en una zona que se juntan dos placas, la placa norteamericana y la euroasiática, es decir, es una zona donde se producen bastantes erupciones volcánicas, incluso hay registros de cadenas de volcanes, de hasta 100 volcanes que se pusieron en funcionamiento, digamos, en erupción casi al mismo tiempo, y que provocaron un desastre del orden planetario, ¿no? Bien, pues lo que ocurrió con este tipo de volcán es que el día 16 de agosto, concretamente de 2014, aumentó la sismicidad y se empezaron a producir una serie de sismos, de terremotos que iban aumentando y que además tenían bastante potencia, del orden de magnitud 5 para arriba, ¿no? Y estos terremotos permitieron hacer un estudio de lo que estaba ocurriendo debajo de esa capa de nieve y esa capa esa capa de tierra. Es decir, permitieron hacer una especie de seguimiento. De tal manera que gracias a estos estudios pudieron ver que el foco sísmico, el lugar donde se producían la base de esos terremotos, el origen de esos terremotos, se iba desplazando. Y de hecho se desplazó del orden de 41 kilómetros desde lo que es el volcán, y calcularon la profundidad a la que eso ocurría. Y eso era porque el magma, la cámara magmática que hay debajo del volcán, que es la roca fundida, había encontrado un camino por debajo de tierra del orden de profundidades de 6 a 10 kilómetros, y se fue desplazando primero hacia el sureste y después cambió de dirección, cambió casi 90 grados, y así estuvo durante 41 kilómetros. Pero ¿qué ocurrió entonces? Que lo que es la cámara que hay justamente debajo del volcán, entonces pierde presión, porque está perdiendo líquido por un lado. Al perder presión, ¿qué ocurre? Que la parte superior del volcán se hunde. Pero no se hunde catastróficamente, que hay algunos casos, sino que se va hundiendo poco a poco. Hablan de hundimientos del orden de 1 metro por día al principio, y poco a poco se va sumergiendo y se va creando esa caldera volcánica que decíamos al principio. Por eso digo que es el primer caso en el que se detecta realmente en un volcán la formación de esa caldera. ¿Y eso por qué? Es decir, la caldera se forma por eso, porque es como tener una olla a presión en la que le vas bajando la presión. Al bajar la presión, la parte que hay encima, que tiene su peso, toda la nieve que hay encima y la roca que hay encima, lógicamente ya no está empujada hacia arriba con tanta fuerza y cede. Y al ceder recupera la presión. Es decir, que estamos presionando hasta que recupera, se iguala, se equilibra, luego sigue perdiéndose más magma, y al perderse magma sigue bajando la presión y vuelve a bajar otra vez la superficie. Y de esa manera se produce esa depresión y se producen esas calderas volcánicas que existen en muchos lugares, no solo de la Tierra, sino en todo el sistema solar. Existen calderas volcánicas hasta en la cima del monte Olimpo de Marte. O sea que hay montones de volcanes a lo largo del sistema solar donde se observan esas calderas, ¿no? Bien, pues esta formación de la caldera que permite conocer
el mecanismo de formación en primer lugar, y luego qué es lo que ocurre por debajo de la cámara magmática. Porque ¿qué ocurre? Que esa cámara magmática se va desplazando, se va produciendo una especie de río subterráneo de lava, podemos decirlo así, que puede recorrer decenas de kilómetros y puede hacer surgir un volcán en otro sitio totalmente distinto. Muy separado del principio. Claro, y todo claro. eso, en función de la cantidad de magma que hay, hace que el volcán sea de mayor tamaño o de menor tamaño. Todo es cuestión de la cantidad de magma que hay, Sí, claro. por medio. Así que el estudio de esta caldera en concreto, pues ha servido para comprender cómo funciona un volcán de esas características. Lógicamente, volcanes hay muchos, hay de muchos tipos Sí. de lava, más fluidas, menos fluidas, hay volcanes que son de tipo explosivo, o sea, que producen una gran explosión. Y esto tiene y esto cómo lo unen a los al desastre, a los supervolcanes. Es decir, este mecanismo sería el que podría generar, a lo mejor por acumulación de magma, algún tipo de presión o lo que fuera que generara un supervolcán. Claro, volcán es que bueno, en este sentido, la verdad es que la comprensión de cómo funciona ya es un dato importante, porque permite hacer estudios en otros, pero lógicamente estamos hablando de una zona de confluencia de placas. Ahí es lo más normal que se formen volcanes. Esos volcanes, en principio, pues dependiendo de la fricción entre las placas y de cómo esté en ese lugar, esos volcanes van a ser de mayor o menor tamaño, pero lo que permiten es que en función de lo que se ve arriba, se puede determinar lo que ha sucedido debajo. Y en ese sentido, yo creo que es quizás lo importante de todo este artículo. ¿Qué puede ocurrir con los supervolcanes? Pues lo que he dicho, evidentemente, un volcán de este tipo, en función del tamaño, genera más ceniza, genera más aerosoles, puede producir efectos planetarios, eso ya va en función de la magnitud de la erupción, ¿no? Pero la comprensión del mecanismo es lo importante. Sí, la ciencia detrás de todo esto. La ciencia que está detrás de todo esto es lo importante, porque en principio luego nos puede enseñar a que este tipo de volcán que está empezando a entrar en erupción así, puede ser de tal calibre que puede producir una especie de invierno en todo el planeta. Vamos a avisar a la población. Volcánico. Vamos a crear una serie de mecanismos que nos permitan avisar a la población para que se prepare para una eventualidad así. Lógicamente sería un gran desastre, pero si estamos preparados, el desastre será menor, definitivamente. ¿no? En ese sentido es lo importante. Muy bien. Bueno, y en ese sentido, pues claro, este es uno de los artículos. Hay otros en los que se habla de la intensidad, del aumento de intensidad de los ciclones tropicales, es decir, de los pues huracanes y demás, podemos decir, o ciclones que llaman cuando es en el Pacífico. Y que está relacionado también con un efecto que tiene lugar en las partículas de aerosol que existen en la alta atmósfera. Entonces ahí se conecta con los volcanes que lanzan partículas de aerosol. Y en fin, no da tiempo de explicarlo todo, pero bueno. Todo esto, pero sí lo importante, que creo que es la función principal de este tipo de artículos, es no ya el asustar a la gente, sino todo lo contrario. Es decir, nos tenemos que estudiar para estar preparados, que creo que es lo importante. Muy bien. Pues estupendo. Pues hemos llegado al final del programa y creo que al final de la temporada, ¿no? Porque sí, vamos a tomarnos un descanso, ¿no, Jorge? Porque yo creo que también nos merecemos no digo ya unas vacaciones, pues no sé si tú te irás de vacaciones o yo me iré unos días, pero sí un descanso. Yo me iré, pero dentro de unos días también. Bueno, efectivamente creo que tenemos que descansar. El programa nos lleva un esfuerzo, aunque hay que decir que bueno, yo continuaré con los kilos de ciencia que hago y tú vas a continuar evidentemente con el resto de los programas de Ciencia o sea que no va a ser un descanso relativo. Va a ser un descanso de ciencia fresca, va a ser un descanso relativo. Sí, yo voy a aprovechar para sacar algunos programas que están ahí y que se han quedado un poco perdidos precisamente por el exceso de trabajo y que tengo interés en sacarlos, pero bueno. O sea que no es un descanso de que colgamos aquí y no hacemos nada más, sino que es un descanso para organizarnos un poco mejor en el trabajo, ¿no? Sí, y también tomarnos unos días de vacaciones, que creo que no también es verdad.
Muy bien, pues en ese sentido nos despedimos entonces hasta septiembre, Sí, ¿no, Jorge? deseándoles a todos los oyentes, primero, buena ciencia y segundo, unas excelentes vacaciones a aquellos que las tengan y en cualquier caso, las tengan o no, pues relax, que disfruten del verano, que no se mueran de calor y que aprovechen este verano y esas vacaciones pues para, bueno, disfrutar también con algunos programas de ciencia es que igual no los han podido escuchar por el trabajo, por, en fin, problemas de exceso también, de estrés o de lo que sea y que les sirvan para, bueno, pues entretenerse y aprender algo y siempre estar con esa buena ciencia que queremos y deseamos para todos nuestros oyentes. Exacto. O sea, tenemos un montón de horas en cienciaes.com. Sí. Pueden acceder al orden de 1000 programas, que se dice pronto. Desde luego, muy pronto. Sí. De Escucharlos ya no es tan pronto, ¿eh? De ciencia. Son muchas horas sí. que se pueden escuchar y son programas de muy diverso tipo, desde los de la ciencia nuestra de cada día, el kilo de ciencia, océanos, es decir, hay un montón de programas que además siguen estando vigentes, no han pasado de moda la mayoría de ellos, algunos sí, pero... Bueno, es que la ciencia no pasa de moda. ¿No? Y... O sea, la mala ciencia puede pasar de moda, la buena ciencia siempre permanece. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Entonces, pues buena ciencia a todo el mundo y buen verano. Eso es. Buena ciencia y buen verano. Y a ti verano. también, Jorge. Adiós. Un abrazo. Igualmente, Ángel. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.